Amén. A su nombre. A su nombre. Vive Cristo. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Y a su nombre. Hermano, vámonos a la palabra, hermano querido. Y a su nombre. Ubíquese en el libro de Hebreos. Y a su nombre. Libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13. Versículo 4. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Estamos ubicados, hermano? Aún veo, hermano, que están ubicando la cita bíblica. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Y a su nombre. ¿Estamos ubicados? Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está muy bonito el amén, pero lo podemos hacer mejor para el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, por el poder de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Dios, ayúdanos, mi Rey, en el nombre de Cristo. Por el poder de tu palabra, mi Rey. Señor, paséate en medio de tu pueblo, Padre amado. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, mi Dios. A ponerla por obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, tú eres el que hace todas las cosas y el que nos enseña, Padre. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tome asiento, hermano, y a su nombre. Y a su nombre. Vive Cristo. Quiero confesar, hermano querido, de que por causa de este mensaje he botado lágrimas de más. Pero la gloria a nuestro Dios. Amén. Hermano, un título para el tema. Va a parecer un poquito chistoso, cómico, de repente algunos se van a reír, se van a poner en interrogante, pero ya vino este loco. A su nombre. Título para el tema: ya vino ese loco. Y a su nombre. Hermano, a partir de hoy, quiero aclarar esto y quiero decirlo: a partir de hoy, nosotros, como somos participantes de esta enseñanza, nosotros vamos a ser responsables con referencia a este tema, hermano. Usted y yo vamos a tener la responsabilidad delante de Dios con respecto a este tema. Y a su nombre. Dice la Biblia, hermano querido, en los deberes cristianos. Dice en el versículo 4 del capítulo 13: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Yo quiero que usted apunte lo que usted pueda apuntar, hermano querido, y que usted preste atención a la enseñanza, porque la gloria es a nuestro Dios, hermano. Y le voy a ser sincero, yo tengo aproximadamente 5 años introducido en este tema, y le estoy hablando porque le estoy hablando de la fecha de la muerte de mi papá. Después de la muerte de mi papá, hermano querido, yo le fallé a Dios, caí en pecado. Y quiero hacer un breve pasaje con respecto a esto, hermano. Yo caigo en pecado, estaba iniciando la separación con mi esposa. Le fallé a Dios. Y esto no es causa para yo darme golpe de pecho.
Por lo contrario, hermano querido, lo hago para la gloria de Dios, testimonio de que verdaderamente Dios hace. Hermano, y estando yo separado de mi esposa algunos 4 o 5 meses, yo consigo una persona muy amiga mía, que es una defensora legal. Y esta mujer me propuso de que yo me divorciase de mi esposa. No le iba a pagar ni medio. Y yo dije, oye, qué papaya, gloria a Dios, Dios está abriendo las puertas. Hermano, y yo introduje todos los documentos para yo hacer la demanda de divorcio, realizar la demanda de divorcio, hermano. Y quiero que quede claro esto, hermano querido. Cuando esto aconteció, hermano, yo reuní todos los requisitos que me exigieron para yo poder introducir la demanda de divorcio. En 21 días esta mujer me ofreció de que salía el divorcio si mi esposa no iba a firmar el divorcio, ella firmaba por ella, pero eso quedaba anulado. Pasaron 2 semanas, hermano querido, y la hermana de esta mujer me llama y me dice, mira, yo necesito que tú y yo nos veamos en tal sitio, porque necesito regresarte tus papeles, porque no puedo hacer nada por ti. No entiendo. Porque si el Señor me abre las puertas y ahora me las va a trancar, ¿cómo es esto? Empecé yo en una rogativa delante de Dios a pedirle a Dios que me explicara qué había acontecido. Hermano, y empezó el Señor a darme respuestas, con las cuales yo las voy a compartir con ustedes hoy. Hermano, vemos de que nosotros muchas veces queremos ir en contra de la voluntad de Dios y por donde metemos la cabeza por allí es. Así no le recibimos consejo a nadie. Así nosotros no escuchamos la voz de nadie. Así nosotros somos toscos en escuchar opiniones. Pero nosotros tenemos que sujetarnos, hermano querido, a la ley celestial, hermano. Porque ciertamente no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si no hay autoridad sino de parte de Dios, es porque Dios es el supremo, y a su nombre. Y a su nombre, hermano. Hermano, y yo visité, me fui a la casa del amiguito de mi hermano Misael y le pregunto concepto del matrimonio. Dice de la manera siguiente el concepto que me relata el amiguito de mi hermano Misael. Que Dios lo bendiga, que en esta mañana está con nosotros. Que Dios lo bendiga, que en esta mañana está con nosotros. Dice de la manera siguiente: matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas reconocidas por la ley civil, la sociedad o una religión que crea un vínculo conyugal para compartir una vida en común con derechos y obligaciones mutuas. Sigue anexando y dice: se puede definir legalmente como un acto jurídico que establece efectos civiles y patrimoniales entre los cónyuges o en contexto religioso, como un sacramento que otorga gracia y es un medio para la procreación y crianza de los hijos. Defendido por la ley. El artículo 102 del Código Civil dice: el matrimonio es un contrato solemne. Cuando quiere decir solemne, quiere decir algo sagrado, el cual dos personas se unen actual indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Oye, esto me llamó a mí bastante la atención y empiezo a meditar en el asunto. Y pregunto también el hecho sin mancilla. Lo bueno es que el amiguito de nuestro hermano Misael tiene respuesta para todo. Me dice así: el hecho sin mancilla es el concepto bíblico que se refiere a la intimidad sexual dentro del matrimonio, que debe ser pura, casta y honorable, libre de adulterio y fornicación. Se trata de una relación sexual que honra a Dios y al cónyuge, se vive con integridad y pureza y refleja el amor
y la unidad del matrimonio. El término proviene del Hebreos 13:4, que insta a tener el matrimonio en alta estima y advierte que Dios juzgará a quienes contaminen el lecho matrimonial con adulterio o inmoralidad. No solo se refiere al acto físico, sino también a mantener los pensamientos y deseos puros, evitando la fornicación mental o los pensamientos lascivos hacia otras personas. Quiere decir, hermano querido, de que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, de nosotros someternos y consagrarnos para nuestra pareja. Hermano, yo en cierta oportunidad hablé y comenté aquí de que tengo un matrimonio fracturado, pero Dios es el que hace todas las cosas, hermano querido. Porque usted me puede decir de repente, hermano, pero si usted conoce tanto de la Biblia, ¿por qué usted tiene el matrimonio así de tal manera? Hermano, usted y yo tenemos que pasar por situaciones para que Dios nos pueda enseñar, y a su nombre. Y a su nombre, hermano querido. Y entonces el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok. De repente, algunas otras situaciones que nosotros hayamos vivido, hermano querido, nosotros lo hicimos bajo ignorancia, no teníamos el conocimiento. Pero a partir de hoy, vuelvo y repito, nosotros somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Porque no es cualquier cosa, no es cualquier decisión, es algo que se tiene que consagrar para Dios, hermano querido. Y yo voy a desglosar, hermano querido, conforme a la Biblia, como el Señor me lo explicó, como el Señor me lo enseñó. Y dentro del contexto bíblico, todo; fuera del contexto bíblico, nada. Y a su nombre. Hubo otra pregunta que le hice al amiguito de nuestro hermano Misael. Fornicario. El término consecuencia de fornicario se refiere a la consecuencia de la fornicación, que es el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adúltero, colocar un fundamento sobre otro fundamento que está establecido. Muchas veces confundimos una cosa con la otra, hermano querido. Cuando hablamos de la fornicación, acabamos de ver de que es un acto sexual que se comete fuera del matrimonio, fuera de lo que es el lecho matrimonial, fuera de lo que es lo que se llama la consagración a la pareja. Cuando hablamos del adulterio es cuando se monta un fundamento sobre otro fundamento. Y cuando hablamos de un fundamento, estamos hablando de que hay algo establecido en un matrimonio, un pacto que se ha hecho, y ese pacto no se puede invalidar. Cuando una persona se separa de su pareja y se junta con otra persona, está cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque está montando un fundamento sobre otro fundamento. Y a su nombre, hermano. Entonces vamos a desglosar algunos textos bíblicos, hermano querido. Mateo 5, yo no voy a poner el pueblo a leer, hermano, porque ciertamente es avanzada la hora y tenemos que ir sobre la marcha, como se dice. Y a su nombre. Yo voy a ir leyendo los textos bíblicos, hermano querido. Me ubico en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32, que dice de la manera siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Escúchese. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este es un tema bastante profundo y bastante engorroso, hermano. Porque se ha determinado o se ha tomado a la tarea de decir de que porque la persona, el cónyuge, la pareja, sea infiel, ya yo tengo el basamento bíblicamente para yo meter la demanda de divorcio. Ahora, nosotros nos ponemos a ver, hermano querido, de que
dice la Biblia, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, le explico la parte de la fornicación que nombra Mateo, hermano. Cuando Mateo habla de la parte de la fornicación, hermano querido, tenemos que tomar en cuenta que Mateo fue el único discípulo que especificó lo que fue el nacimiento de Cristo. Mateo fue este hombre que le dijo que estando desposada José de María, se dio cuenta de que esta mujer estaba embarazada. Cuando hablamos de la fornicación, había un año de desposorio o un tiempo de desposorio. Este tiempo de desposorio era como, por decirte algo, un acto para conocerse, un acto para tomar en cuenta tus debilidades, tus virtudes y todo lo que vaya con respecto a ti, porque vamos a convivir, vamos a empezar una relación. Vemos de que de repente, a mí me gusta el espagueti con sardina, pero con el espagueti corto. A mí nunca me lo he comido así. Y yo lo como con casabe, yo lo como con arepa, pero como espagueti largo. ¿Por qué no pruebas un poquito del mío y yo pruebo un poquito del tuyo? Ay, me parece chévere. Oye, qué lindo, está bien. Nos empezamos a conocer, a ver aquellas debilidades y aquellas virtudes que tenemos uno al otro. Ahora vemos, hermano querido, de que el momento de que este hombre llamado Mateo habla de la fornicación, vemos de que la Biblia establece en el libro de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20, de que José, conociendo de que su mujer estaba encinta, esta mujer que estaba desposada con él, que esta mujer que no tenía todavía una relación sexual con él, estaban en los preparativos, en el tiempo de conocerse, estaba embarazada. ¿Cómo es esto? Había ciertos ritos, hermano querido, según escritores, hermanos, historiadores, como Josefo y como algunas otras personas, dicen de que en el momento del matrimonio, la noche del matrimonio, tenían que poner una manta blanca debajo del lecho. Al momento de tener la relación íntima, la mujer tenía que quedar evidenciado dentro de la manta de que la mujer había sido virgen para este hombre. Si esta mujer no era virgen, hermano querido, él podía repudiarla y podía meter la demanda de divorcio. De esta fornicación es que está hablando Mateo. Ahora, nos vamos al libro de Marcos, hermano querido, y a su nombre, capítulo 10, versículos 2 y 3, dice de la manera siguiente: vive Cristo, vive Cristo, no se duerme, hermano, y a su nombre. En el versículo 2, capítulo 10, versículo 2 dice: y se acercaron a los fariseos y le preguntaron para tentarle. ¿Para qué se le acercaron? ¿Para qué le preguntaron? Para tentarle. Dice así: si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Cristo, hermano querido, se fue rápidamente a la Sagrada Escritura. ¿Qué dijo Moisés con respecto a este tema? Rápidamente le dijeron: no. Moisés nos mandó a repudiarla y a darle carta de divorcio. Y el Señor le da una respuesta. Eso que mandó Moisés está en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Él le da esta respuesta, ellos le dan esta respuesta. A su nombre. Vive Cristo. Se fue rápidamente a la Sagrada Escritura, basándose en lo que es la ordenanza de Dios. Y entonces nos vamos al mismo libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 7 y versículo 8. Dice de la manera siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero vamos a desglosar lo que dice antes.
Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Génesis 2:24. Ya su nombre. Ya su nombre. Vive Cristo. Aplauda para Dios, hermano. A su nombre. Génesis 2:24 dice. El 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El principio, la senda antigua. Ahora, vemos de que Jesús le refiere este tema, pero le dice simplemente que el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino uno. Ya su nombre. Gloria a Dios. Continuamos en Marcos. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escúchese bien. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiero que entienda esta parte, hermano. Le voy a dar tres conceptos o tres puntos de vista por los cuales el hombre puede separar lo que Dios juntó. De repente hay una pareja. Se presentan dificultades, pruebas, luchas, aflicciones, todas las cosas, la escasez, la falta de dinero muchas veces, la falta del transporte X. Cualquiera que sea el proceso que se esté pasando. Y se parece a una persona bien parecida, llámese hombre o mujer, con algunas cualidades, de repente unos sentimientos bonitos y un lindo corazón. Y empieza, hermano querido, a cortejar. Empieza, por decirte algo, a ofrecer de repente un detalle. De repente por la escasez el esposo no lo puede hacer, o de repente por la escasez la esposa no lo puede hacer, y esta persona, ajena al matrimonio, empieza a hacer estos pequeños detalles. Y empieza algún interés, de repente un intercambio de números, de repente algunos textos que se cuelen, de repente algunas situaciones, conversaciones, de repente un café, de repente una galleta, un almuerzo, un desayuno, una cena, X, lo que sea. Ya su nombre. Llega en el momento donde estas personas entran en una intimidad tan consagrada que llegan al momento de la relación íntima. Y por cuanto aparentemente se le llevan bien, tanto el uno como el otro, dicen, no, pero ven acá, haz lo siguiente. Lo que tú tienes en tu casa no sirve, bótalo. Y te vienes conmigo. Ay, Dios mío. Dios le preguntaba al Señor, ¿por qué tú tienes que meter en estos líos? Hermano, pero Dios hace como Él le place. Y a su nombre. Ahora vemos, hermano querido, el esposo o la esposa se separa de la pareja y se va con el fulano o con la fulana. Se introdujo un hombre y separó lo que Dios había juntado. Otra causa, hermano, la segunda causa. Un defensor legal, un defensor de las leyes. Como por ejemplo me aconteció a mí, alguna persona conocida, tú tienes muchos problemas, vamos a separarte.
no me vas a pagar nada o me das un regalo simplemente. Se introdujo en la demanda de divorcio, aconteció lo que aconteció, se separaron. La segunda causa. La tercera causa, hermano querido, esto es delicado, un líder o un representante religioso o una, ya su nombre, mala administración emocionada. ¿Ya su nombre? El hermano Sánchez, Gustavo Sánchez, en cierta oportunidad estaba pasando un proceso de enfermedad con su esposa. Su esposa estaba presentando algunas dificultades en su órgano, se desangraba, no sé cómo era el asunto. Total que ella no podía asistir a la iglesia. Y el hermano Sánchez, Gustavo Sánchez, se iba toda la noche a la congregación. Se presentó una actividad interna dentro de la iglesia y el varón que estaba predicando veía que el hermano todas las noches llegaba solo, pero veía que ciertamente había una jovencita que se le sentaba al lado. Y el hombre en medio de la administración le dijo: varón, levanta tu mano y levántale la mano a la mujer que tienes al lado, porque esta noche Dios te va a entregar tu esposa. El hermano Gustavo Sánchez se levantó y le dijo: mi hermano predicador, usted me disculpa, pero entonces la que tengo en la casa la mato. ¿Por qué, mi hermano? Por una administración emocionada. Y tenemos que tener cuidado porque todo tiene que estar filtrado por aquí. A su nombre. Por aquí, hermano querido, nosotros vamos a obtener salvación o perdición. Más nada, mi hermano. El hombre se levantó y dijo: hermano, con todo el respeto que se merece, predique la palabra, pero no predique emociones. Imagínense ustedes, hermano querido. Entonces son cosas que se están viviendo. Ahorita la demanda de divorcio, hermano querido, más consistente es la del pueblo de Dios. Es la cuestión que está ahorita, por decirte algo, ¿cómo es que llaman esto? Farándula. Eso es lo que está en la farándula ahorita. Ahorita la moda, de repente lo que está de lujo es el divorcio entre los evangélicos. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano, porque Dios constituyó la primera base fundamental de la sociedad, fue la familia, y a su nombre, hermano. Y a su nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. En el mismo capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice así, hermano. En el 10 dice: en casa vinieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Tremendo lío. ¿Cómo hacemos? Porque ya yo no soporto a esta mujer. Ya yo no soporto a este hombre. Y ahora, ay Dios mío, tremendo conflicto. Da su nombre. Ahora nos vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 18,
es más contundente, hermano. Este mismo tema lo toca Lucas. Recuérdese de que Mateo habló y dijo, salvo por causa de fornicación. Marcos dice, pero ¿qué nos mandó Moisés? Ahora Lucas viene y da una palabra más contundente. Dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. ¿Cómo es esto, pues? Si es salvo por fornicación y la mujer me pegó cacho o el hombre me pegó cacho, yo tengo libertad de yo divorciarme y casarme con otra persona porque ahí me lo cumple la palabra. Y ahora, ¿por qué Lucas dice esto? Estos discípulos que escribieron esta palabra no estaban con una tiradera de flecha como se vive el evangelio hoy en día, hermano querido. Ellos no se iba a tirar Lucas con Mateo, ni Mateo le iba a tirar a Marco, no, hermano. Vuelvo y repito, esto no es como el tiempo actual, hermano querido, que si de repente mi hermano Junior o mi hermano Abraham, que Dios los bendiga, vienen y lanzan un mensaje aquí y dicen algo, hermano querido, edificativo, y entonces a mí 2 días después me toca la responsabilidad, entonces yo vengo y traigo prácticamente el mismo mensaje, pero diciendo las cosas en contra de lo que dijo mi hermano. Y entonces, ¿cuál es la unidad que tiene el pueblo de Dios? O sea, o somos de Dios o somos de Satanás, pero no podemos servirles a dos señores y a su nombre. A su nombre. Entonces Lucas pone la cuestión más complicada. Pone la cuestión más severa, hermano. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Vamos a volver a repetir lo que dice Lucas. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. La mujer debería de quedar libre conforme a lo que dijo Mateo, ¿verdad? Porque es por salvo por causa de fornicación. Pero ahora dice Lucas también. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En cierta oportunidad un hombre llamado Abraham tenía dificultades. Se había presentado cierta hambre, ciertas situaciones económicas. Y este hombre se presenta en el capítulo 20 del libro de Génesis. Dice de que él se compuso con su esposa. Y le dijo, ve, no digas que eres mi esposa, no digas que eres mi mujer. Diles que eres mi hermana. Porque si ellos saben que tú eres mi esposa, que tú eres mi mujer, a ti te va a favorecer, pero a mí me van a quitar el pescuezo. A su nombre. Pero ahora llega Dios y se le presenta a este hombre y le dice, mira, la mujer que tú tienes en tu palacio, esa mujer tiene un dueño, tiene un esposo, tiene un marido. Entrégale a esa mujer a ese hombre porque esa no te pertenece a ti. Y a su nombre. Y a su nombre. Y había un acuerdo. No, hombre, chica, pero es que ya tú y yo no lo soportamos. Búscate otro marido, que yo me busco otra mujer. Que el Señor reprenda al diablo, hermano querido. Porque ciertamente es la base fundamental de la sociedad, la familia. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios mío, tremendo problema. Ahora tenemos responsabilidades, hermanos queridos, delante de Dios y a su nombre. Continuamos, hermano. Hablamos de Lucas. Vámonos nuevamente al libro de Mateo. Hermano, yo no sé qué hora es, pero me es necesario, hermano querido, culminar lo que empecé. Yo le fui a hablar a una persona con respecto a esto, hermano. Vuelvo y repito, aproximadamente 5 años, el tiempo de que mi padre partió de esta tierra. Yo tengo metido en este tema referente a la situación que me aconteció. Cuando mi amiga me quería divorciar, esto, aquello, lo otro, pedí para acá, como le expliqué hace un ratico. Y este tema de verdad que me ha confrontado mi vida, mi ser. Fíjense, hermano. Mateo vuelve a relatar en el capítulo 19, primer versículo, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea
y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo Dios? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Nuevamente Jesús se va al principio. ¿Cuál fue el principio, hermano querido? Estaba el pato con su pata, el culebro con su culebra, la vaca con su vaco. Estaban todos en pareja y de repente Adán andaba así. Hicieron un concilio, una reunión, y dijeron: no es bueno que el hombre esté solo. Escúchese esto, hermano. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una memoria, perdón, una ayuda idónea. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la Biblia de que Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán. Y cuando se levantó, muchacho, ¿de dónde tú saliste? Adán dijo como la máscara: oye, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, tú serás llamada varona. Le dice la Biblia, hermano querido, de que Dios le dio una responsabilidad a Adán de ponerle nombre a los animales, de que se enseñoreara sobre todas las cosas, aves del cielo, bestias del campo, peces del mar. Todo estaba bajo el dominio de Adán. Pero llega el momento donde hay un declive, donde hay una situación donde la mujer presta el oído para escuchar una voz que no era la de Dios ni la del esposo. Y a su nombre. Y dice la Biblia de que la mujer fue seducida por la serpiente. Y hubo una transgresión. Hubo una situación difícil. La mujer, que Dios bendiga a la hermana que dijo: la vaca con el toro. Y a su nombre. Donde la mujer quebrantó el mandamiento. Pero se le presenta a Dios. Y a su nombre. Su nombre. Se va nuevamente Dios a la presencia del hombre. Y le dice: ¿dónde estás? Le dijo: me escondí porque estoy desnudo. Y le dijo: comiste del árbol que yo te dije que no comiese. La mujer que tú me diste, ella me dio. Por lo tanto, yo no quiero esa mujer a mi lado. Yo quiero que tú la arranques y me vuelvas a dormir y me pongas otra, porque esta no me conviene. Lo hizo así, hermano. Tú vas a recibir tu recompensa o tu consecuencia, tú la tuya y tú la tuya. Es más, sálgase del huerto. Le dijo: bueno, Eva, tenemos que seguir para adelante. Pero ahora tu nombre no va a ser varona, porque hemos defraudado a Dios. Tu nombre va a ser Eva. Pero tú y yo tenemos que llegar a ancianito, porque ese es el mandamiento y la voluntad de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre.
le destruyó la vida a Adán. La comunión con Dios que tenía Adán, hermano querido, se fue para el piso. Pero ¿qué hizo Adán? Se montó su escaparate en el hombre y dijo, vamos a seguir para adelante porque ahora es que nos queda camino. Y a su nombre. Entonces Jesús se va a esta enseñanza, a este principio, y dice, más en el principio no fue así. Y a su nombre. Vive Cristo. Eso está en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 13. Y a su nombre. Ahora. Hermano, quiero que me aclares algo allí que dejaste en tu voz. Ajá, dígame. Con permiso. Mira lo que dijo Jesús y el dibujo. No lo dijo Mateo, por cuenta de él. Como dijo Pablo, lo digo yo, no el Señor, ¿verdad? Aquí lo digo porque vino de la boca del Señor de Jesucristo. Cuando dice en el versículo 21, la segunda parte, a no ser por causa de fornicación. Esa es la única causa por el cual se daba parte de Dios. ¿Por qué? Porque había roto el pacto que hay con esa persona. Todavía. Ajá. Ahora bien, vean. Si nos vamos a la de la Biblia, el Señor Dios le dio un mandamiento al pueblo judío. Aleluya. ¿Verdad? En cuanto pues a los animales que había de comer y a los que no había de comer. Aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? El Señor le dice a Cornelio, ¿verdad? A Pedro, que mataran y comieran. Y dice que no envíen eso. Había animales de todos los tipos, ¿verdad? Y entonces Pedro vio eso, ¿verdad? Y el hombre le dijo al Señor allá, lo puso eso como ley, porque vayan viendo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Señor, ninguna cosa común inmunda entre los comunes. ¿Verdad? Ajá. En ese pacto, entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que él no quería romper el pacto. Pero cuando dice solamente por causa de fornicación, ya se rompió el pacto. ¿Verdad? Allí, cuando el Señor Jesús, ya se había roto el pacto, ¿verdad? Y ya estaba Jesús. Ya ese viejo ya no funcionaba, viene un nuevo. Entonces, así cae allí. Entonces, si esa palabra no tuviera un valor, no estuviera en la Biblia, ¿verdad que sí? Porque eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque yo no podemos poner una cosa y obviar otra. Es la palabra del Señor. Efectivamente, pero para allá voy, mi hermano pastor. Permíteme un instante. Pero no ha tomado en cuenta eso. No ha tomado en cuenta, ¿verdad? Porque no, aquí hay mucha gente, hermano, que somos recasados. Pero fíjese, hermano pastor, vea. Espérate. Ajá. Aguanta ahí, porque no te vas a esperar, entonces tienes que trabajar. Entonces, fíjate. Dice que solamente por causa de los que hay, porque se rompió el pacto. Entonces la persona afectada, el afectado, ¿verdad? Él tiene la libertad de tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque ese pacto ya no existe, porque fue roto, fue invalidado. Y esa persona lo rompió. Sea en el Señor, o sea fuera del Señor. Porque una gente llama aquí, ¿no? Si hay tres tipos de pactos, ¿verdad? En ese caso. El que viene casado del mundo, de afuera, ¿verdad? El que se viene y aquí no se pone de acuerdo con la pareja, le dice casa, pero no dice me casó Dios. Usted eligió y se casó, pero la vez se casó. Y el que Dios manda, hágase. Ese es el que yo veo, es el que dice que lo que le juntó, no se parece. Permíteme ahora. Entonces, para que vaya bien claro en ese sentido. Entonces, cuando se rompe un pacto, ¿verdad? Si lo rompió, entonces tiene que
asumir las consecuencias. Siempre tenemos que ver. Más el otro hermano de si lo perdonan o le da carta de Dios. Permítame, mi hermano pastor. Que Dios bendiga al pastor, amén. Vuelvo y repito, hermano. Para que quede claro, yo expliqué y dije de que eso lo escribió Mateo. ¿Lo dije o no lo dije? Eso lo escribió Mateo. Palabras de Jesús o Jesús y el divorcio. Eso lo escribió Mateo. No estaba como un secretario al momento de que Jesús estuviese escribiendo. Vuelvo y repito. Al inicio, este hombre Mateo da análisis o da participación con respecto a lo que es el nacimiento de Jesús. Y dice de que estando desposada María con José, ella salió embarazada. ¿Cómo es esto? Si tenemos un compromiso legal, nuestros padres están de acuerdo, estamos en el momento del tiempo del desposorio, ahora tú vas a salir embarazada. Vuelvo y repito, eso lo escribió Mateo. Amén. Las palabras de Jesús y el divorcio. Ahora, mi hermano pastor, el Señor levanta a Pablo como apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? En la carta a Gálatas, y a su nombre, en la carta a Gálatas, capítulo 3, si no me equivoco, Gloria a Dios. versículo 15, dice, hermanos, habla en términos humanos. Dice Pablo, hermano, habla en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Será que a Pablo lo agarró la emoción? Porque el mismo Pablo habla en el libro de Romanos, en la carta a Romanos, capítulo 7, que mi hermano, en cierta oportunidad, compartió eso con nosotros. En el versículo 1 dice, ¿acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre de tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, no será llamada adúltera. Hay separaciones, ¿verdad? Que ni uno fornicó ni el otro fornicó. ¿Verdad que sí? Ajá. Ni uno fornicó ni el otro fornicó. Entonces, allí, hermano, si no cabe de ninguna categoría, porque ninguno ha invalidado el pacto. Son muchas cosas que quedan cierras allí, ¿verdad? Quedan allí. Porque hay personas, hermano, que se separan, pero lo que dice, sí, cantamos así, porque el que se casa primero es el que adultera, ¿verdad? En este caso. Entonces, la única manera que habrá separación entre ellos, en ese caso, ¿quién? La muerte. La muerte. Pero es que tampoco es, hermano, Fíjese. Fíjese, hermano. Ahora vamos a hablar de los problemas del matrimonio. Los problemas del matrimonio, ve cómo dice, hermano. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cómo es esto? ¿Perdón? No, capítulo 7 del 1 a Corintios. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás. Fíjese, hermano. Usted tiene su pareja. Llámese esposo, llámese esposa. Y usted a su esposo le prepara un espagueti con sardina como a él le gusta. Echa picante, X, con casabe o con arepa. Y que quede satisfecho. Venga acá. Mi amor, dime si quieres más. Juan el casabe, su esposo va a salir o su esposa va a salir con una jartera que se le presenta una Dalila o un Dalilo, ofrecerle un pollo a la bróster, por más sabroso que se vea, le va a decir: no, mi amor, lo siento mucho, pero mi esposa me atendió como tenía que hacer y no me hace falta eso. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Me iba a decir algo? Ciertamente todo el mundo quizá yo fracasaba y la mayoría de nosotros fue porque la mujer se lesbiana, estaba como mi mujer, pero yo pienso que se dio un hijo de Dios, ¿verdad? De repente se está equivocando de Dios y va para lugares de futuro, que pues de repente uno puede empezar a hacer porque él tiene el problema. Eso va a ser una batalla constante, ¿verdad? Ciertamente todos los santos días hasta que usted vea qué hace. Este tiempo la esposa la ex, y lo normal. Hablando, yo pido la oración a un hermano. Hermano, yo necesito oración porque yo quiero volver a los niños, porque Dios no me sacó. Yo tengo paz, gracias a mi Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué pasa? La hermana ora a los días, y el hermano no me respondía. La hermana tiene una visión donde ella dice que veía a mi mamá, pero mi mamá está como en aquel tiempo cuando se endemoniaba, que los días salía corriendo por aquí buscando ayuda, y ella pensaba que era Dios que tenía una palabra para ella. Después Dios a los días le dio una palabra de Dios. Si él vuelve o acepta con ella, va a ser peor. La rey soltero que ya había soltado hace años. ¿Qué espero yo? A volver. Amén. Que diga para nosotros la paz, que estemos tranquilos, sanidad y paz, nadie va a decir. Aleluya. Así es. Sí, mi hermano. Amén. Yo sigo y ratifico lo que tú dijiste. Dios hace como Él quiere. Amén. En palabras que oye, Él hace como le da la gana. Porque Él ve la necesidad de cada uno de nosotros. Pablo dice clarito lo que ustedes dicen sobre la cultura. Que es mejor que escucharte antes que por ahí de tu ya traigas tu propia mujer. Veo a la ley. Y entonces, hermano, si está esos problemas aquí, entonces lógicamente hay que darle una explicación del pueblo. Hay que darle una enseñanza que el pueblo quiere satisfacer de la se sabe más allá, se sabe que si está legítimamente cabeza, que no haya ruptura de ningún lado, porque tiene que poner la no puede haber ruptura en este caso, por ejemplo, en esta parte de un campo. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿tiene solución o no tiene solución? Esa es la pregunta que veo por la señal general. ¿Tiene solución o no tiene solución? No puede esperar que la palabra se juega. Sí, mi hermano. Tiene que tener plata con los domingos.
La clase para los otro domingo tiene que seguir. Amén. Está haciendo alusión a la forma de lo que escribió Mateo, pero deberíamos también hacer alusión a quién el maestro le estaba diciendo eso, porque la palabra de Dios, usted lo citó y dice que llegaron los fariseos Y los escriba. los demonios. Eso no era buena gente. Lo llamaba, ¿cómo lo trataba el Señor? Hipócrita. No lo trataba bien porque conocía su corazón. Como conocía su corazón, fue y les habló de esa manera. Yo no he visto yo en la palabra de Dios que le haya hablado a un fariseo de buena manera, porque él conocía el corazón de ellos, fueron a tentarle a él. Mas él le da un knockout porque le dice, él lo escribió, Moisés escribió, Jesús escribió. Se le estaban yendo al que escribió, le estaban yendo a tentar al dueño del sitio. Si él fue el que le dio en eso, entonces vemos la misericordia, lo que yo puedo entender, vemos la misericordia, un Dios de misericordia. Y él plantea, por ejemplo, ese caso. Es complejo porque solo lo que sabemos, la gotera es lo que estamos hablando. Efectivamente. Entonces, por algo da, para culminar, disculpen que por algo da la palabra fornicación. Y ahorita te está hablando de un pacto, ¿verdad? Que está en Romanos, es un pacto con respecto a lo de la ley. Ahora nosotros tenía que morir Cristo. Tenía que morir Cristo para nosotros heredar ahora el Espíritu Santo. Entonces, es lo que está trayendo eso, por eso lo coloca como ejemplo. Más tan siquiera también él da más detalle aún. El apóstol Pablo cuando dice, a no ser que se estén quemando, pero después él dice, yo cuánto quisiera que todos fueran como yo, que tengo un don de abstinencia. O sea, se podía haber una mujer que es chévere, pero él no nada. O un hombre que no tiene don de abstinencia, o no puede hacer. No, amén, amén. Ya para terminar con respecto al caso que usted está hablando en ese aspecto, pero ahí también está escrito la parte de fornicación con una que se rompió un pacto verdaderamente, como se rompió también, pues al principio no fue así, pero se rompió un pacto. El pacto era con el hombre y entró Eva y solo ya aquí igualito, hay un pacto hecho, establecido por una ley, pero si se rompe, trae una consecuencia. Dime, mi hermano. Ya un momentico, pastor. El nombre de Dios. Usted toma un tema ahí que es necesario decirlo, por lo menos yo estoy casado. La Biblia dice que la mujer no se le niega al hombre, y el hombre no se le niega a la mujer. ¿Entiendes? Yo aquí estaba viendo mi cuenta y yo conozco un hermano que me va a restaurar los idiotas. Ya tiene ese problema. Porque son cristianos, pero cuando él quiere estar con su esposa, ella se pierde. Pero por ahí también se mete el diablo. Efectivamente, amén. El hombre está con su esposa y de repente sale a la calle y le busca a otra mujer o está viendo tiene ganas, deseo, ¿entiendes? Y se le mete el diablo. Entonces, este tema es muy importante. El tema es muy profundo. Como Diego, Aleluya. Amén. Pastor. No es que esa palabra aquí también muy bien completo. Pablo buscó solución al asunto de Caín. Él le buscó solución. ¿Cuál era la solución? Y bueno, para que se acabe la fornicadera, cada uno tenga su solución. Eso es lo que hace la solución. Tiene solución o no tiene solución. Gracias, pastor. Dios bendiga a mi hermano pastor. Dios bendiga a mi hermano Javier. Amén. No, el que me metió aquí tiene que sacarme. Dice la manera siguiente. Continuamos en el relato de Pablo en el problema del matrimonio. No os neguéis el uno al otro
Ok, ya leímos esta parte ya. Para que no nos tiente Satanás. Más, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Digo pues, dice Pablo, a los solteros y a las viudas. Soltero y viuda. Ahora vemos que dice de la manera siguiente: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo. Dice Pablo, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido que no abandone a su mujer. Hermo, tremendo lío. Está metido Mejía. Vemos lo siguiente, hermano. Dígame, mi hermano. Pero yo he conocido varias parejas que están solteros porque no viven con la pareja, ¿verdad? Aleluya. Simplemente están atados por un papel. Por matrimonio. El matrimonio por un papel porque están solteros, legalmente están solteros. Y está rico y a veces Pero aquí hay algo. Aquí hay algo, hermano. Ve, fíjese. Dice Pablo, no digo yo, sino el Señor. A los que están unidos en matrimonio, ¿verdad? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ahora, si usted se da cuenta, ¿qué dice este hombre llamado Lucas? El que deja a su mujer o repudia a su mujer y se casa con otra, y el que se casa con la repudiada del marido, o sea que ya no son 2 adúlteros, sino 4. Entonces, pero eso entra cuando no hay fornicación. Cuando no hay fornicación, entra eso que está diciendo. Cuando no hay fornicación, ya están libres de ese tipo de cosas, porque pueden tomar la decisión. allí, por ejemplo, hermano, vea, fíjese. Pablo dijo, y si se separa, o sea, quiere decir que hay una separación. Puede haber una separación. Quédese así soltero. Capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Esto va a quedar en, ¿cómo se dice? No, en la historia no, en continuará. No de tal manera, pero va a continuar. Vuelvo y repito el texto bíblico. Capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre su iniquidad su vestido. Dijo
Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal. ¿Qué es para usted una persona desleal? Traidor. Falso, ¿verdad? Infiel. Dígame, hermano. Vamos a poner como Adán y Ajá. lo veo igualdad. Aleluya. De repente el pastor aquí me dice, mira, pastor, esta ya no va a pasar. Gracias, mi hermano. Dice yo, que se cagan, ¿entiendes? Ellos no se suben. Todos los dientes, la orden que se hace, o sea, pecado. ¿Cierto? Eso es una piedra. Ya se ha cumplido. Aleluya. Ahora, allí como en lo que refiere el hermano, hubo una orden suprema de parte de Dios. De todo árbol comerás, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás. ¿Verdad? Pero ahora Jehová, el mismo Dios de Israel, está diciendo aquí que no seamos desleales con la mujer de vuestra juventud, porque ella es la compañera y la mujer de nuestro pacto. Ahora, hermano querido, vuelvo y repito lo que dijo Pablo. Un pacto, así sea de humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, cuando usted y yo juramos o prometemos delante del defensor civil, o ¿cómo se puede decir? El representante de la ley civil. ¿Ven? Ese ciudadano. Promete usted amarla y respetarla, escúchese bien, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, cuando esté gorda, cuando esté flaca, cuando se ríe con los dientes y cuando se ríe dienta, cuando se ría con el cabello negro y cuando lo tenga blanquito. ¿Jura usted? ¿Lo promete? Lo prometo. Hay un ángel que está anotando. Hermano, escúchese bien. Hay un ángel que está anotando. Se le presenta como pico de banana. ¿Sabe quién es pico de banana? Pico de banana es el tucán del Rey León. Que se le presenta al Rey León, le decía, este es el reporte de hoy. Ese ángel se le presenta a Jehová Dios de los ejércitos. Aquí está mi reporte. Esta persona dijo que sí. Ese ángel dijo amén. Y Dios dijo, yo lo sello. Y a su nombre. Hasta una nueva oportunidad. Amén. A su nombre. A su nombre, dígame, hermano. ¿De dónde sale? Ya vino este loco. ¿Y dónde está? ¿Dónde viene? Hermano, Dios le bendiga y Dios le guarde. Para la próxima oportunidad nos vemos. Hermano, pero algo sí le digo. Lo que de aquí en esta mañana, escúchese bien, hermano. Lo que de aquí en esta mañana usted quede con alguna duda, con alguna interrogante, vaya a Dios. Usted tiene un guía y yo tengo un guía. Vaya a Dios. Pregúntele a Dios. Porque nosotros humanamente nos equivocamos. Cometemos errores. No somos perfectos. Pero dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por el poder de tu palabra y por el dicho de tu boca, mi Dios. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno para con nosotros, mi Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado la oportunidad, Padre Santo. Mi Dios, en el nombre de Cristo. Señor, de aquí en adelante, Padre Santo, que tú mismo nos puedas inquietar, mi Dios. Señor, a descubrir tus enigmas, Padre Santo, tus misterios, mi Dios, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo. Amén.